Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 17 de febrero para quinto grado. Comenzamos con geografía. El tema es las religiones en los continentes. Para continuar conociendo acerca de la diversidad cultural, en la sesión de hoy aprenderemos sobre la distribución de las religiones en el mundo. Las creencias están relacionadas con las costumbres. Podemos no compartir los puntos de vista, pero sí debemos respetar a los demás. Las religiones son un conjunto de creencias y prácticas que suelen tener una presencia significativa en la organización social, política y económica de la población. Por la cantidad de practicantes destaca el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budaísmo y el judismo. Las religiones tienen que ver con otros factores más que con las creencias. Hay que aclarar que no solo es creencia divina, sino se extiende a las normas morales de las personas, es decir, genera algunas obligaciones producidas por la conciencia o la necesidad de cumplir deberes sociales. En la página 86 de tu libro de Atlas puedes ver las siguientes religiones como el cristianismo, hinduismo, budaísmo, judismo y el islamismo. Todas las personas son dignas de respeto y también de su forma de pensar. Veamos algunas de sus características. El hinduismo, los fundamentos se remontan a miles de años y se considera como la creencia más antigua del mundo. La mayoría de los hindúes creen en un ser supremo y tienen un códice de conducta. Su próxima encarnación siempre depende de su manera de actuar. A esto se le llama karma. Los budistas no creen en un dios personal, consideran que la vida es interminable. Estos estados se les llaman tilakana. Los budistas buscan llegar a un estado de nirvana. El judaísmo tiene una ley llamada halajá. Los líderes espirituales se llaman rabinos. El Talmud es la versión escrita de las leyes orales. Son muchas más las religiones en el mundo. Veamos la siguiente gráfica. Como puedes ver en la gráfica, podemos observar la distribución en el mundo, la simbología en las religiones mayoritarias como el confucianismo, taoísmo, budaísmo, así como el hinduismo. El cristianismo puede ser católico, protestante y ortodoxo. También tenemos el islam, está dividido en dos grandes ramas. El islam en sunita y chiita. El color verde claro representa a la rama sunita y se encuentra en una gran parte del continente africano y del asiático. Como podemos ver, hay otras religiones y el judaísmo. Los invito a realizar este cuadro con algunas religiones y vamos a conocer en qué continente se practica cada religión. El reto de hoy es el siguiente. Resuelve las religiones faltantes, investiga en fuentes confiables sobre las distintas religiones y sus características. Seguimos con matemáticas, el tema es las pulseras. Ale nos cuenta que su abuelita vende pulseras y necesita su ayuda. Las cuentas son las cositas pequeñitas que llevan las pulseras. Entonces, ¿cuántas cuentas compró su abuelita? Veamos la siguiente tabla. El lunes tenía 44 y para las pulseras se necesitan 9. Entonces podemos dividir 44 entre 9. Toca da 4 y nos sobran 8. El 44 es la cantidad de cuentas y el 9 la cantidad que se pone por cada bolsita, que representaría entonces, nos toca el 4 y el 8 nos representa lo que sobra. La cantidad de cuentas representa nuestro dividendo, después la cantidad de cuentas por bolsita representa el divisor, la cantidad del total representa el cociente y lo que nos sobra es el residuo. El martes tenía 83, así que ahora dividimos 83 entre 9 y nos toca 9 y nos sobran 2. El miércoles compró 55, hay que dividir 55 entre 9 y nos toca 6 y nos sobra 1. El jueves tiene 101, dividimos entre 9, toca de 11 y nos sobran 2. Ahora el viernes se compraron 67 cuentas que se organizaron en bolsitas de 9 y nos toca 7 y sobran 4. Así quedó la tabla completa. ¿Alcanzarán las cuentas que sobran en los 5 días para llenar más bolsitas? Sobraron 17 en total porque sumamos todo lo que nos sobró, entonces dividimos entre 9, podemos completar una bolsita más y nos sobran 8 cuentas. Ahora vamos al libro en la página 83, nos dice que completemos la tabla que hace su mamá para vender botones. Si tienes 39 y van a guardar 8 botones en cada bolsita, serían 39 entre 8 y nos toca da 4 y nos sobran 7 botones. Ahora tienes 84 botones y lo guardó en 10 bolsitas, entonces le sobraron 4. Multipliqué por 8 botones por las 10 bolsitas, 80. Para 84 me faltaron 4. A veces es más rápido si hacemos las operaciones mentalmente. Ahora 125 entre 15 toca de a 8 y nos sobran 5. En una división tenemos varias operaciones, tenemos multiplicación y resta, aunque no las mencionemos. Recuerda que la división son importantes y el cociente y el residuo, porque los dos forman parte del resultado. Si tienes dificultades para resolver el desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con formación, el tema es defendamos la igualdad de género. Vamos a jugar al preguntómetro. Luchó por los derechos humanos de las personas de piel oscura en África, cuyos ideales fueron justicia, libertad e igualdad de oportunidades, es Nelson Mandela.
Todos y todas merecemos recibir un trato digno sin importar el color de piel, discapacidad, condición socioeconómica o de salud. Es cierto. ¿Qué es el apartheid? Consistía en que la población cuya piel fuera negra era separada de la gente con piel de color blanca, además de una restricción de todos sus derechos humanos. ¿Qué derechos humanos violentaba el apartheid? Libertad de reunión, libertad y seguridad. ¿Cómo puedo establecer relaciones de poder igualitario entre personas y grupos? Ejerciendo mis derechos humanos y respetando los de los demás. Se ganaron las coronas del preguntómetro. Pese a toda la información que hay sobre los derechos humanos, nos enfrentamos a la violencia. Hay que aclarar que existen tipos de violencia. Nos enfocaremos en la violencia de género. La violencia de género limita el ejercicio de los derechos humanos y afecta la dignidad de las personas que la pueden llegar a sufrir. La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Cualquier persona puede sufrir violencia de género, pero las mujeres son las principales víctimas. Veamos algunos ejemplos, como pensar que las mujeres son débiles, hogareñas y sentimentales, y en los hombres que son fuertes. Todas esas etiquetas debemos erradicar. Se reúnen por llamada. Carola y va a exponer sobre la violencia. Agustín nos cuenta que su prima tiene un novio que la critica y le obliga a hacer sus tareas. El novio no es violento. No, sí es violento. La maltrata al criticarla, cuando se burla de ella o cuando la chantajea. A veces muchas mujeres soportan violencia en el noviazgo porque piensan que eso es ser una buena novia, pero eso no es normal. El amor no se demuestra con golpes ni maltratos. ¿Por qué no hablas con ella, Agustín? Cuando seamos grandes podremos buscar relaciones sanas. Deberíamos de invitar a la prima a la exposición de Carola. Es indispensable tener en cuenta que todos los seres humanos somos iguales. Lucía no debería recibir ninguna burla o chantaje por parte de su novia. La violencia de género se puede generar por los estereotipos que la sociedad promueve. En otras causas podemos encontrar el machismo, el patriarcado y la misoginia. La violencia de género se origina, entre otros motivos, por los estereotipos. A veces en un hogar, cuando se tiene que resolver un problema, se cree que solo lo puede resolver el hombre. El machismo se refiere a una serie de comportamientos donde se piensa que el hombre es superior a la mujer. Aún en nuestros días, el machismo está en nuestra sociedad. El patriarcado se utiliza para referirse al predominio o mayor autoridad recae en los hombres. Esto se puede dar en las familias y esto genera desigualdad. La misoginia se refiere al odio o rechazo hacia la mujer y genera hacia todo lo relacionado con lo femenino y se manifiesta en actos crueles por el hecho de ser mujer. Esto puede llegar a tener graves consecuencias, así como el amor genera amor, la violencia genera violencia. El reto de hoy es el siguiente. ¿Qué reflexiones generaste en esta sesión? ¿Conoces a alguna persona o incluso tú has visto violencia de género? Analízalo, piensa y comparte esa situación con tus amigas, familiares o a quienes le tengas más confianza. Seguimos con lengua materna. El tema es poesía y poemas. Tom nos comparte un poema que puede ser uno de sus favoritos. Sub 14. Los niños o jovencitos de 14 y descendiendo, de 13, 12, 11, 10 y aún menos años teniendo, ellos por primera vez se sorprenden enamorados, vibran con sus sentimientos secretos o declarados. ¿Cuál es el tema del poema? Me llama la atención la palabra sub, así que la busqué y encontré que significa bajo o debajo de, y me provocó un sentimiento de amor. A Tom le gusta una niña del salón y ella no lo sabe. Así que se me apachurró el corazón cuando vibra con un sentimiento secreto. ¿Podría Tom enviarle ese poema a la niña que le gusta? Hablando sobre la poesía, estoy seguro que han trabajado en textos poéticos. ¿Qué es la poesía? La poesía es uno de los tres principales géneros literarios: narrativa, poesía y teatro. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, cuando se llamaban lírica. ¿Qué características dirías que compartes? ¿Cuáles lo hacen diferente? Como ustedes saben, la mejor forma de saber de un texto es leyéndolo. Vamos a leer algunas poesías. A veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia. Se te quiebra la vara con lo que mides. Se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que van desempeñando por inercia y por hábito, y repasas las cuentas del gasto y reflexionas junto a la cocinera sobre el costo de la vida y el ars magna combinatoria del que surge el menú posible y cotidiano. ¿Cuál es el tema? Sería de la vida cotidiana de una mujer. Lo evoca algún sentimiento, el hartazgo. ¿Cómo es su estructura? Está dividida en versos y estrofas. Los versos son las líneas, es decir, lo que está escrito en un renglón, y las estrofas es el conjunto de versos como los párrafos. ¿Cuál es el lenguaje? Aunque hay palabras que no conozco, habla sobre su día y utiliza el lenguaje coloquial. Veamos el siguiente poema. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca, o ninguno otro hiere. Un olvido, una ausencia, a veces menos, matamos lo que amamos.
que cese esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos, y no basta la tierra, y para los cuerpos y juntos, y la ración de esperanza es poca, y el dolor no se puede compartir. ¿Cómo es el lenguaje de este poema? Es muy distinto estos dos poemas, aunque sean escritos por la misma autora. El lenguaje figurado es aquel que hace referencia a un uso creativo de la palabra, donde su uso se apega a sus significados. Veamos el siguiente poema. ¿A quién se quiere más, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo. ¿A tus amigos? Empleáis palabras cuyo sentido hasta hoy no he llegado a conocer. ¿A tu patria? Ignoro en qué latitud está situada. ¿A la belleza? Bien la querría, ya que es diosa inmortal. ¿Al oro? ¿Cuál es el tema? ¿Qué sentimientos evoca? ¿Qué observaste de diferencia en este poema? Este poema no está dividido en versos y es como una conversación. El siguiente poema. Había una vez un hombre cuya nariz se posaba en las aves de cualquier matiz, mas todos huían cuando anochecía, dando respiro al hombre y a su gran nariz. El hombre que vivía en Berlín era flaco, tan flaco como un piolín. Por error, cierta vez lo amasaron en budín inglés y fue horneado el señor de Berlín. Un hombre maduro de Putney comía arañas asadas con chucket, y eso prefería merendar siempre a la vista del mar, aquel romántico hombre de Putney. Son versos y tienen rimas y están llenos de humor. Sabemos que usa el lenguaje figurado, pero ¿por qué se llaman limericks? Los poemas se clasifican en diversas formas, entre ellos los limericks. ¿Qué podemos decir sobre los temas que hemos visto? Tenía la idea de que los poemas solo hablaban de sentimientos, pero hablan de la vida diaria o del humor. Esto es una similitud. El reto de hoy es el siguiente. Con la finalidad de que tengas más elementos para seleccionar tus poemas favoritos, escribe por qué te gustan y arma una lectura en voz alta. No pierdas de vista el propósito. Explora acervos y materiales para elegir los textos que más te gusten.